Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Siguiendo con nuestra formación en Semana Santa, conociendo un poco más la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En la catequesis anterior, si no lo escuchaste, te invito a que vayas a esa catequesis. Hablábamos de la Pascua judía. No se puede entender la Pascua cristiana si no se entiende la Pascua judía. La fe cristiana hunde sus raíces en la fe judía. Es decir, Dios hizo un pacto con el hombre, Dios hizo un pacto con Abraham, eso lo perfeccionó con Moisés, eso lo vimos en la catequesis anterior. Y luego Dios va a perfeccionar ese pacto. Ese pacto Dios mismo lo va a hacer con un nuevo pueblo, un nuevo pacto, una nueva alianza, una nueva liturgia, una nueva ley en el Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, recordemos, en la clase anterior dijimos que Dios hizo un pacto con Abraham, luego lo perfecciona con Moisés, ahí se establece el pueblo de Israel. Dios quiere un pueblo que lo adore. Dios pide a Faraón que libere al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para que vaya al desierto a adorarlo. Dijimos que desierto es un lugar de encuentro con Dios. Desierto es un lugar donde uno solamente depende de Dios, tiene a Dios, aparte de ser un lugar de purificación. El desierto para que adore a Dios. El pueblo sale de la esclavitud de Egipto esa noche memorable que Dios iba a liberar a Egipto. Dios establece una liturgia, podemos bien decir, que va a ser lo que hoy conocemos como la Pascua. Desde aquel entonces hasta hoy, más de 3000 años, los judíos siguen celebrando esa fiesta. Recordemos en el Éxodo capítulo 12, la lectura que leíamos en la catequesis anterior terminaba diciendo que esto lo festejaréis como ley perpetua. Esa noche va a ser una noche memorable. Dios daba las indicaciones de cómo debía comerse esa cena memorable que hoy conocemos como la cena de Pascua. Los judíos lo celebran con una liturgia, el Seder de Pesaj. En la noche de la Pascua ellos tienen una cena. En muchas religiones le llaman la Cena del Señor, lo que hizo Jesús en el Nuevo Testamento en el marco de una Pascua judía. Por eso hablamos de la Pascua judía, porque los hechos salvíficos que se dieron ya con la venida de Jesús en el Nuevo Testamento se dan en el marco de una Pascua judía. Por eso hay que entender la Pascua judía para entender la Pascua cristiana. Llegamos a que Dios establece una liturgia, Dios forma un pueblo, Dios tiene un pueblo, tiene una liturgia, perfecciona el pacto con él. Y el centro de esa celebración de Pascua era el Cordero. El Cordero era el centro de esa celebración. ¿Por qué? Porque el Cordero tenía que ser sacrificado. Aquella vez la sangre del Cordero servía para prácticamente salvar la vida de los judíos, entonces de los israelitas, de los hebreos. Entonces la sangre del Cordero es muy importante. El sacrificio del Cordero es el centro de la Pascua. El Cordero y el sacrificio es el centro de la Pascua. Recordemos, Dios había dicho que quería un pueblo que lo adore. Y para que haya adoración tiene que haber sacrificio. Para que haya sacrificio tiene que haber un cordero. El sentido del sacrificio, dijimos, era la transformación. Ahora vamos al Evangelio según San Juan. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 en adelante. Aquel día Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que le seguían y les preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives?
Les respondió: venid y lo veréis. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Vemos que en el Evangelio de Juan, apenas en el capítulo 1, ya Juan el Bautista señala, presenta a Jesús en sociedad. ¿Cómo lo presenta? Como el Cordero, pero no cualquier Cordero, el Cordero de Dios. Eso debió haber sido algo muy nuevo, muy extraño para los judíos. Ellos sabían lo que era el Cordero, el centro de la Pascua. Pero que alguien se atreva a decir por un hombre que ese hombre era el Cordero, y no solamente cualquier Cordero, sino el Cordero de Dios, porque recordemos que en la Pascua judía el que presentaba el Cordero era el padre de familia. El padre tenía el Cordero, era el Cordero de papá. Ahora viene Jesús y él es el Cordero de papá Dios. Se presenta Jesús como el Cordero. Volviendo a la Pascua judía, en la que se estaba celebrando en Jerusalén, el año en que estaba viviendo Jesús, a partir desde los 12, 13 años ya, ellos celebran la Pascua. Jesús estará celebrando su Pascua número 20 aproximadamente, con sus discípulos que también ya celebraban desde el Bar Mitzvah, participaban activamente de la celebración del Pesaj. Recordemos, dijimos, Pascua significa pasar por alto, es un paso que se da de un lado a otro. Entonces, paso en este caso de los hebreos de la esclavitud a la libertad. En el marco de esa fiesta judía es que Jesús sube a Jerusalén. ¿Para qué sube Jesús a Jerusalén? Para celebrar la cena pascual. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 7 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Preparativos para la cena pascual. Llegó el día de los ácimos, en el que se había de sacrificar el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con este encargo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les respondió: cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua. Seguidle y veréis que entra en una casa. Decid entonces al dueño: el maestro te pregunta, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Fueron ellos enseguida. Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Jesús envía a sus discípulos para preparar la cena pascual. Jesús, como buen judío sometido a la ley judía, como dice Gálatas 4:4, nacido de mujer y sometido bajo la ley, Él envía a sus discípulos a preparar esa cena especial, la cena pascual judía. Envía a Jesús a preparar el día que se comía los ácimos, y que dice la palabra de Dios, se tenía que sacrificar el Cordero de Pascua. Nos lo señala bien el evangelista Juan. Jesús sube a Jerusalén. ¿Qué sucede ya cuando están todos los preparativos para la cena? Versículo 14 del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Tenemos que entender, cuando Jesús estaba subiendo a Jerusalén, cuando Jesús iba llegando a Jerusalén, ese mismo día que sabemos el año en que Jesús murió, la Pascua cayó un día sábado. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos va a decir que el cuerpo de Jesús tenía que ser retirado. La cena pascual ellos comieron ese día, el día viernes, a la caída del sol. ¿Por qué? Porque la palabra, el Evangelio nos dice, nos detalla Juan en su Evangelio, que tuvieron que retirar los cuerpos de los que estaban en la cruz
porque ese día, al día siguiente, era un día muy solemne. Siempre que hay una fiesta judía, para ellos es un día solemne, pero para ellos que el sábado es muy especial, el Sabbat es muy especial, para ellos que sea Pascua, que ya es una fiesta más que especial y que además caiga en día sábado, se convierte en un día muy solemne. Por eso decimos que la Pascua, la cena pascual, se comía el viernes. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento nos enseña en el Levítico que el cordero a ser sacrificado tiene que entrar 5 días antes para ser inspeccionado por los sacerdotes, si es apto para el sacrificio. Y recordemos que el cordero tenía que reunir 3 requisitos. Tiene que ser macho, sin defecto y menor a 1 año. Si la cena había que comerse el viernes a la puesta del sol, entonces ¿qué día tenía que entrar el cordero? Tenía que entrar el día domingo. Tenían que ir los padres a presentar el cordero para su inspección 5 días antes. Entonces iban el domingo. Se inspeccionaba el lunes, martes, miércoles, jueves. O sea, el domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Son 5 días que se inspeccionaba el cordero. ¿Para qué? Para ver si era apto para el sacrificio. Y si era apto para el sacrificio, el sacerdote daba el ok para que sea sacrificado. Vemos que así como las ovejas iban entrando a Jerusalén por la puerta de las ovejas, por una puerta, tal vez la puerta llamada la Hermosa, iba entrando Jesús, el Cordero de Dios. A la par que las ovejas, que se calcula aproximadamente en aquella época fueron 200.000 ovejas que iban entrando, los padres de familia llevaban para el sacrificio. Toda la Pascua tiene que comerse en Jerusalén. Y mientras iban entrando ellos por una puerta, por la otra puerta entraba el Cordero de Dios. Dios llevaba su Cordero también. ¿Para qué? Para ser inspeccionado. Vamos a ver que esa estadía de Jesús en Jerusalén en esos días fue de pura inspección. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes inspeccionaban, interrogaban a Jesús. Estaban haciendo la inspección del cordero que iba a ser sacrificado. Sin que nadie lo supiera, sin que nadie esté enterado, el Cordero de Dios estaba siendo inspeccionado. Y reunía las características. ¿Cuáles eran las características? Tenía que ser macho, si Jesús nació hombre. Tenía que ser sin defecto, sin pecado, sin mancha. Jesús no tuvo pecado. Entonces iba reuniendo las características. Y menor a 1 año. ¿Por qué menor a 1 año? Porque el cordero no tendría que huir del sacrificio. No tiene que rehuir del sacrificio. Cuando un cordero es mayor a 1 año y siente el olor, la presencia, ve la sangre ya que ha sido derramada en ese lugar, siente que hay peligro y tiende a huir del sacrificio, huir del lugar. Jesús no huyó. No piensen que me quitan la vida, decía Jesús. Yo la entrego. Él voluntariamente va al sacrificio. Entonces el cordero reúne las características. Y por eso va a llegar el día en que el sacerdote, el sumo sacerdote, inspeccionando, preguntando a Jesús, le hace la pregunta y rasga sus vestiduras y dice: es reo de muerte. El sacerdote, el sumo sacerdote, está dando el ok para que sacrifiquen al cordero. Y es ahí donde empieza la pasión de Jesús, que vemos hoy, terminando esta catequesis de hoy, tiene un sentido muy especial, porque lo que Jesús va a hacer en esa cena pascual, que va a ser su última, por eso lo llamamos la última cena, la cena pascual, Jesús va a volver a retocar como Dios la liturgia de la Pascua judía. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué establece Jesús en esa liturgia? Eso lo veremos en la siguiente catequesis. ¿Qué hace Jesús en la cena de Pascua, de esa última cena? ¿Qué hace Jesús? Lo veremos en la siguiente catequesis. No te pierdas la catequesis anterior sobre la Pascua judía y la siguiente
que hizo Jesús en la cena pascual.